Buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa de Dios más que nada y sobre todo porque Cristo es el que merece y recibe toda la honra, ¿verdad? Siempre debemos de tener eso en mente, de que Él es el que recibe toda la honra y la gloria. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 7, por favor, acompáñeme ahí. Mateo capítulo 7. Dejen lo que me preparo para poder ir al mensaje. Y mientras está ahí en su lugar, ¿por qué no inclina su rostro y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios hable a nuestras vidas y ponga nuestros oídos atentos a lo que Él tiene en esta tarde? Que Dios añada a su palabra bendición y también cordura para nosotros, ¿verdad? Y de que tengamos esa disposición de obedecer su palabra. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, grande y misericordioso, Señor. Padre, te honramos en esta tarde y hemos cantado salmos a tu nombre, cantos a tu nombre, Señor, dándote gracias por lo bueno que tú has sido, por lo maravilloso y lo fiel, Señor. Gracias por la lluvia, Señor, que tú has derramado en estos últimos días, Señor. Hemos estado, Señor, recibiendo de esta agua, Señor, que para algunos es de mucha bendición, para otros, Señor, aturde un poco el tráfico, Señor. Algunos no han podido trabajar, Señor, pero en todo esto tú tienes a bien, Señor, hacer llover, Señor, sobre la tierra, Padre, para bien, Padre. Gracias te damos, Señor, por los que pudieron llegar aquí, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de la lluvia, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, porque creo que venimos aquí, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar una palabra tuya. Y en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Guarda a aquellos que no pudieron llegar, que no pudieron estar aquí, Señor, y aquellos que oirán este mensaje más adelante, Señor, que sea tu palabra tocando sus corazones como lo has hecho en nuestra vida. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Y el pueblo dice: amén. Mateo capítulo 7, hermanos, ¿por qué no me acompaña ahí a los versículos 7? Mateo 7, 7 y versículo 9, 10, 11 y 12. ¿Lo tenemos? Mateo 7, del 7 al 12. Creo que hemos ido avanzando poco a poco y ya casi, si usted se da cuenta, estamos por terminar el capítulo 7 de Mateo, que viene hablando acerca de lo que es lo del sermón del monte, que Dios nos indica, más o menos habla, o más bien hace señal de cómo debemos de ser nosotros como cristianos o como hijos de Dios, discípulos de Dios. Y llega un momento en el cual, en el desenlace ya del mensaje, que es el 7, versículo 7, habla de algo que ya lo tocamos en el capítulo 6, acerca de la oración, de pedid. Y dice la palabra de Dios, así estoy en la traducción original o la tradicional que todos utilizamos, Reina Valera. Sígame ahí con su vista y dice: pedid y se os dará. ¿Así dice la suya? ¿Estamos ahí? Sale. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Qué feo se siente cuando no te abren la puerta, ¿verdad? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, ¿qué somos? Malos. Aquí, no, yo no soy malo. Aquí dice la Biblia, pues si vosotros, y lo está hablando Jesús, pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Hay una pregunta que mismo Jesús la hace y dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y fíjese que cierra Jesús esta parte, que muchos la conocen como la regla de oro. No sé si la han escuchado, pero vamos a ver un poco más adelante qué significa esto de la regla de oro, que está por años. Y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense que en otra versión dice: no se cansen de pedir. Palabra de Dios para todo nos habla y nos dice: no se cansen de pedir a Dios y Dios les dará, Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pida recibe, y el que busque encuentra, y el que llama a la puerta se le abrirá.
Una de las cosas que nosotros, hermanos, hoy en día, y después sigue más adelante el versículo, nuestro Señor Jesús vuelve el tema de la oración. Pareciera como que, bueno, cortó anteriormente y vuelve otra vez a decir acerca de la oración, pero Él vuelve a este tema. Pero lo que me llama la atención de estos 3, 4 pasajes es lo imperativo, las 3 partes imperativos de tiempo presente que expresan una acción repetida, en el cual las continúa diciendo, y aparecen 3 verbos. Los verbos son activos, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice, en el principio era el verbo verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero aquí aparecen 3 verbos. ¿Cuáles son? ¿Ustedes los pueden ver? Pedid, buscad y llamad. Pedid, buscad y llamad. Nos sugieren una perseverancia estos verbos o estas palabras que Jesús nos deja ver. ¿Cuánto les gusta pedir? Ahora, ¿cuánto nos gusta buscar? ¿Cuánto nos gusta llamar? En ese aspecto, en tanto a los verbos también hay una respuesta a estos verbos, porque el que pide, recibe, ¿sí o no? Dice ahí en la palabra de Dios, el que pide, recibe, pero también el que busca. ¿A cuántos se le han pedido las llaves? Y nos jalamos a veces hasta los pelos, decir, ¿dónde están? Y a veces las traemos en la bolsa. O aquel que busca el teléfono y está hablando por teléfono, ¿le ha pasado? ¿O solo a mí? Nos ha pasado a veces, ¿verdad? De buscar, es algo increíble que a veces es nuestro cerebro, dice. Nos dan la idea, hermano, estos verbos nos dan la idea de seguridad, de obtener nuestra respuesta. Ahora bien, cuando nosotros leemos estos pasajes, bueno, entonces voy a pedir, voy a buscar y voy a llamar y se me abrirá. Pero ahora bien, esto no significa para el Hijo de Dios, esto no significa que recibiremos exactamente lo que pedimos, ya que Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Y Él hace como Él quiere. Él es soberano en sus decisiones y sabe lo mejor para nosotros, tal como tú, como papá, sabes lo mejor para tu hijo, ¿sí o no? Por eso más adelante vamos a tocar levemente de qué padre de nosotros le pide pan y le da una piedra a su hijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver acerca de eso. También debemos considerar el hecho, hermano, de que podemos pedir cosas en lugar de mejorar nuestra comunión con Dios, y esas cosas a veces nosotros pensamos, no, pues yo le pedí esto a Dios y todo, pero la empeoraron. Un ejemplo, le pediste un mejor trabajo y ese trabajo te alejó de Dios. ¿Mejoró o no mejoró nuestra relación? Podrá mejorar nuestra situación económica a lo mejor, pero Dios pasó de ser lo primero a lo tercero, a lo segundo, a lo cuarto, y Dios se olvidó, o más bien nosotros nos olvidamos de Dios. Empeoran las cosas, nuestra relación con Dios. En ese caso Santiago dice estas palabras en Santiago 4:3, levemente, que algunos lo han estudiado, lo han visto. Pedís y no recibís. Dice, porque pides mal. ¿Cómo que pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. Independientemente de cuál sea la respuesta de Dios para nuestra oración, o para tu oración y mi oración, podemos estar seguros que la recibiremos. ¿Cuántos dicen amén? Te guste o no, o sea sí o no. O muchos pueden decir, es que yo no le tomo un no por respuesta a Dios. Entonces ya algo está mal en nosotros, porque a veces Dios nos dice no a un viaje, pero aún así te aferras a viajar. Hiciste tu voluntad y fue tu palabra, porque tu palabra es la ley, como dice el cantautor, ¿va? Que mi palabra es la ley. Y dice que no tiene trono ni reina, pero nosotros tenemos un Señor, un Rey, que hacemos su palabra, y su palabra sí es ley. Amén. Es lo que a veces no nos gusta, someternos a la voluntad de Dios, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Ya que sea que recibamos pronto o aparentemente esa respuesta tarde, podemos estar, hermanos, seguros como hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios podemos estar seguros que Él nos responderá. ¿Cierto o no? Podemos estar seguros que Él nos responderá de acuerdo a lo que Él más le convenga para nuestra vida. Y porque como somos hijos, con el transcurso del tiempo en nuestra vida cristiana, hemos aprendido y reconocemos que nuestro Dios es soberano. Amén. Nuestro Dios es soberano. Aquel que siga o que quiera yo seguir viviendo bajo mi propia voluntad y mi propia soberanía, pues así nos va, o así nos ha ido.
No te canses más. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Él es soberano. Él tiene planes de bien y no de mal para todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y permítame solamente, antes de entrar de lleno a lo que es estos pasajes, recordarle algo que estuvimos viendo con respecto al sermón del Sermón del Monte, con respecto al modelo de oración. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el modelo de oración? ¿Cómo empieza el modelo de oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí empieza a decir algo en pedir. Pide, venga a nosotros tu reino. En Mateo 6, 9 al 13, Jesús nos enseña cómo orar. Ahora, insiste en que aprovechemos este gran privilegio que nos da como hijos, acercarnos a Él, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia a través de la oración. Jesús no nos dice que recemos, que repitamos frases que nos han enseñado desde nuestra tradición, religión popular, de repetirlas y hacer repetidas. Jesús nos pide que abramos nuestro corazón y tengamos una conversación con Él. Acercarnos a Él en modo de oración, de pedir, de poder tener esa plática y comunión con Él. Hay mucha diferencia entre el rezar y orar. No hay virtud alguna en recitar o leer oraciones que a lo mejor te diga, mira, ora esto o léete el Salmo 119 y pónselo como una oración a Dios. No, el Señor quiere lo más íntimo de nosotros, tener esa comunicación. No hay virtud alguna en recitar o leer oraciones. Lo que le agrada a Dios es el comunicarnos con Él abiertamente con palabras sencillas y honestas. ¿Cómo? Palabras sencillas y honestas. Cuando tú esperas que venga tu hijo a pedirte de comer, no lo esperas que hable de una manera elocuente, ¿o sí? Los hijos nada más dicen, quiero comer, ¿sí o no? Directo, o sea, tengo hambre. Salen los hijos de la escuela y ¿qué es lo primero que oyen? Oye, hola papá, ¿cómo te fue todo el día? No, tengo hambre. ¿Verdad? Sí o no, bueno, al menos yo tengo 3, una que todavía está, 2 en la escuela, pero siempre me dice mi esposa, a veces Zoe dice, no me pregunta cómo estoy, sino simplemente tengo hambre. Ok, pues directo. Bueno, nosotros con Dios a veces queremos traer palabras elocuentes y de humana sabiduría y presentarnos, y no le vamos a sorprender. A Dios no lo sorprendemos, pero lo que sí podemos sorprender es venir con un corazón sencillo y honesto delante de Dios, humilde. La palabra de Dios nos dice que Dios mira de cerca al corazón que es contrito y humillado, pero al corazón altivo lo mira de lejos, ¿sí o no? A mí a veces me ha mirado de lejos, porque yo tengo que ser el primer ejemplo con mis hijos, con mi familia, pero delante de Dios, porque a veces vengo reclamándole porque nos pasan ciertas cosas, porque no acabalamos para algo, porque no tenemos para algo, y decir, bueno Señor, ¿dónde estás? O ¿en dónde? Y a veces el Señor nos, como ese perro bravo, ¿verdad? Parecemos perro bravo, que estamos detrás de una reja, pero nada más no la abren y ya parecemos mansitos, ¿verdad? De que, ay, no, ya salimos a la calle, el perrito mansito. Nosotros tenemos 2 perros que detrás de la reja sí muy bravos y ladran y todo, y ándale pues salga para afuera con los demás perros y no pasa nada, están tranquilos, ¿verdad? Se les calma el pelaje. Pero ¿cómo debemos pedir? En esta parte que estamos hablando, pero en el modelo de oración, vaya conmigo ahí, dele una vuelta a su hoja, tantito nada más por favor en su Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 10, fíjese que dice, debemos pedir por el reino, venga a nosotros tu reino. En aquel entonces el reino se había acercado, cuando dijo, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando buscas en otra traducción de la palabra de Dios, dice, cambien su manera de pensar y su manera de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Ahí en Mateo 3.2 y 4.7, ustedes lo pueden ver, no está ahí en esa parte del 6.10, pero en Mateo 3.2 y en Mateo 4.7 pueden ver, arrepentidos. Pero esa palabra arrepentidos lleva, cambien su manera de pensar y de vivir. Y es lo que hoy en día el cristianismo no quiere. Queremos vivir con nuestra vieja manera. Y en Corintios Pablo habla de que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos, hermano? Nueva criatura. Esa es la posibilidad de vivir nuevamente en Cristo Jesús. Dice que, y los discípulos de Jesús fueron enseñados a orar, venga tu reino, en el 6.10, y el reino vino, se acercó y se estableció
en la tierra, pero en los corazones de aquellos que creen en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, y se estableció desde el día del Pentecostés. Cristo vino, murió, vivió una vida santa, piadosa, una vida alejada del pecado, y cuando Él muere, su muerte y su resurrección afirma de que el reino de los cielos se ha acercado ahora, no a un templo hecho de manos de hombre, sino a nuestro corazón, a tu corazón, a mi corazón. Solo es cuestión de creer y obedecer. No solamente es creer, aunque Romanos, Pablo lo habla acerca de que, bueno, todo el evangelio es creer, pero Santiago dice es creer y demostrar. Déjame ver tus obras, ¿sí o no? Dice, ahora debemos pedir para que ese reino se extienda por medio de la predicación del evangelio. Venga a nosotros tu reino, dijo, y por la fidelidad de los que se trasladaron a él, al reino. Fíjense que en Colosenses capítulo 1 versículo 9, si quiere ir conmigo, dice, por tanto, o por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios, en Colosenses 1:9, pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos llene día a día de su palabra para entender su voluntad? Yo necesito cada día, hermanos. Cada día yo necesito entender la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? A lo mejor dices, no, pues para que nos predique mejor. No, pues para qué, no, para tratar bien a mi esposa, para ser un buen empleado. ¿Sale? Para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen padre. Porque todo lo podemos llevar al ministerio, de que no, para que sea un buen predicador y me lleve a las naciones. No. Aquí dice Pablo en esta parte, pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y se les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en algunas cosas. ¿Dice así? No. ¿En qué nos pide Dios que le agrademos? En todo. Hasta en saber cocinar. No se crea. No se crea, no. O sea, que le agrademos. Bueno, cuando la Biblia nos enseña de que cuando hagamos algo, hacedlo para quién, para el Señor, ¿no? Limpiar y cocinar o trabajar, el Señor nos incita a que lo hagamos como si fuera para Él, pero a veces se nos va esa parte. Mateo capítulo 6 versículo 10, seguimos ahí. Debemos pedir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Esta petición es semejante a la primera, la de pedir por el reino, porque Dios reina sobre los que hacen su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdaderamente Dios reina? ¿Hace su voluntad? ¿Quién es tu Dios? Acuérdense que estuvimos hablando ahí mero, también por ahí, de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y ahí es donde a veces nos falla. ¿Verdaderamente hacemos la voluntad de Dios? ¿Cumplimos su palabra? Ahora, no hay perfección, pero sí hay una consagración diaria que nos va perfeccionando a la imagen de Cristo. Porque Dios reina sobre los que hacen su voluntad. No conviene decirlo a veces para nosotros, hágase su voluntad. Esa parte muchos nos las queremos saltar. O sea, sí, venga tu reino, quiero todo de ti, pero que no se haga tu voluntad, que todavía se siga haciendo la mía. Que no se haga tu voluntad, no conviene decirlo, pero si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, los únicos que agradan a Dios son los que hacen su voluntad. Así de sencillo. Mateo capítulo 6:11, voy un poco más rápido y fíjense cómo también es de pedir. Pedir por el pan nuestro ¿de qué? De cada día. Dánoslo hoy. Esta petición indica que reconocemos nuestra completa dependencia de Dios y que Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Sale? Una cosa es que sean creación de Dios, como dicen por ahí. Alguien empezó a decir de que no, todos somos de Dios, todos somos hijos de Dios. Ese es el universalismo, el que todos están incluidos. No, la palabra de Dios nos enseña que hay creación de Dios, pero por causa de la muerte de Cristo, Dios tiene hijos por medio de su sangre, porque aceptan el sacrificio de Cristo por la fe, en la fe, y hacen obras de bien que Él dejó para que anduviésemos en ellas. Y esos son llamados sus hijos. ¿Sale? Lo demás es creación de Dios, que quieren meter que todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dicen los universalistas, ahí están todos son hijos de Dios. No, porque ahí mismo en Juan 3:16 dice
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? También dice el versículo 12, también pedimos, Señor, perdónanos nuestras deudas, porque también perdonamos a los que nos ofenden. Pero pedimos perdón. Hay que pedir perdón. Por eso le digo, pedid y se os dará. El problema de nosotros hoy en día es el orgullo. No queremos pedir perdón. No, que me perdone ella, que me perdone él primero. Y ese es el problema a veces, lo que está destruyendo hoy a las familias enteras. Papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, suegro, suegra. Está destruyendo completamente. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está lleno de orgullo. Está lleno de avaricia, de rencores, y no dejamos eso en las manos de Dios, pero nos decimos cristianos, nos decimos creyentes, nos decimos que creemos en Dios, y Dios nos puso el ejemplo de perdonar. Y yo no quiero perdonar. Déjame decirte que de esa manera nadie puede decir, ay, tú te ganaste el cielo, pero no puedo perdonar a mi esposa. Usted se ha ganado el cielo con esa obra que hizo, pero en mi casa no puedo perdonar a mi hija, o no puedo pedir perdón. Tenemos algo que pedirle a Dios para que recibamos. Pedid y se os dará. Y dice aquí, perdonad nuestras deudas. Y fíjense que ahí mismo en el Sermón del Monte, si usted se va al capítulo 5, los versículos, hace que está en el 10 o el 9, dice que los pobres en espíritu, y se nos explicó eso. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Los que aceptan la condición de que somos pecadores, de que necesitamos el perdón de Dios nosotros para poder perdonar también. Reconocemos que hemos pecado y que urgentemente necesito su perdón de Él primeramente. Lo hemos ofendido, hemos vivido una vida con licencia para pecar, ofendiendo a Dios, ofendiendo a la familia, ofendiendo a todo mundo. Y algunos todavía dicen, no, pues yo no he ofendido a nadie, yo no he sido malo con nadie. Necesitamos de Dios sí o sí, porque dice, por cuanto todos pecaron, y eso lo dice la palabra, están destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Versículo 13, pedimos, Señor, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, a algunos nos gusta meternos. Dicen, yo voy a ir a la disco, yo voy a ir al antro para vencer la tentación. Imagínense. No, yo voy a, para vencer esto, yo voy a ir a tales lugares para vencerla. El joven evangelista, ¿va? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta parte reconocemos que sin la dirección y ayuda de Dios sería imposible andar en el camino angosto, porque ancha es la puerta que lleva el camino de la perdición. Drogas, licor, borracheras, orgías, hermano, y más ahora lo que se ve en todos lados. Es amplio el camino, y todavía dicen, yo soy creyente, yo creo en Dios, y pensando que viviendo de esa manera, híjole, cuando habla la palabra de Dios, no nos metas en tentaciones, reconocemos que sin la ayuda y la dirección de Dios sería imposible andar en el camino angosto. Pero al mismo tiempo recordamos que Jesús nos dijo, por allá en Mateo 26, dice rápidamente esta parte, velad y orar para que no entremos en tentación. En todas estas súplicas ponemos también nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Arrodillarnos, postrarnos delante de Él y reconocer que Él es Dios. Fíjense que Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué nos dice Santiago? Que pidamos, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le dará todo. Pedimos la sabiduría para ayudarnos a resolver los problemas de la vida y para hacer buenas decisiones en todos los asuntos importantes de la vida, hermanos, que tiene que ver y afectan directamente con tu familia y mi familia, con la iglesia, con tu empleo, con tu forma de ser, pero sobre todo con nuestra manera de ser, con nuestro ego, con nuestra arrogancia. Pedimos muchas otras cosas. ¿Cuántas ustedes pueden contar las cosas que sus hijos le piden? Son muchas, ¿no? Comida, ropa, juegos, zapatos, no sé qué tantas cosas pueden. Y ahora hago una pregunta para que todos las pensemos. ¿Todo le dan? ¿Qué piensan ustedes? Tu hijo te pide una cerveza o alcohol. No, te dice el niño, no, échame en el biberón, cerveza. ¿Se la vas a dar? Pues fíjese que hay algunos que sí. Hay algunos que sí.
Algunos no solamente se la dan. Yo he visto niños de 3, 4 años empinarse una latita de cerveza y su papá riéndose. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Pero la palabra de Dios nos dice, piden y piden mal. Piden para sus propios deleites. Pedimos muchas cosas. También pedimos el consuelo en los tiempos difíciles. Pedimos el valor para trabajar eficazmente en su servicio. Hemos pedido todas aquellas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente y madurar en su servicio a Dios. También es bueno. Y ser transformados a la semejanza de Cristo. ¿Eso es lo que pedimos? ¿O qué pedimos para nuestros propios deleites? Ahora, con esto no me malentienda de que Dios no quiere suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha dado más de lo que tenemos? Digo, ¿no? Para empezar, para los que estamos acá en este lado. Porque si yo me pongo a ver a ciertas personas en mi país, pues no están como yo estaba allá. ¿Sí me explico? O sea, es lo que nosotros podemos ver, darle gracias a Dios que estamos en un país donde podemos decirle donde abunda leche y miel, porque no estamos como estábamos antes. Porque todo aquel que pide recibe. Ahí mismo dice, promete Jesús. Hay una pregunta que quiero hacerle, hermanos. Promete Jesús que todo lo que pidamos recibiremos incondicionalmente. ¿Así será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Todo lo que pida. Bueno, Jesús no es Santa Claus, y Santa Claus ha venido suplir esa parte del 25 de diciembre de que pídele a Santa Claus todo lo que. Pero si supieran los niños, ¿verdad? El papá a veces no puede. Ups. Ven que a veces no es de esa manera. Desde luego que no. Dios no, o Jesús, todo lo que pidamos a Él lo recibiremos. Porque hay ciertos, por decirlo de alguna manera, requisitos para que nuestra oración sea aceptada ante los ojos de Dios. Fíjense que hay un pasaje que simplemente para ilustrar esta parte de que hay, ¿cómo le puedo decir? Claro que Dios tiene a bien escucharnos y muchas de las veces nos responde, pero otras de las veces usted, y lo voy a poner algo bien sencillo, como padres siempre ponemos condiciones en casa. Mira, si me levantas tu cama, mira, si haces esto, bueno, eso se le llama obediencia, ¿no? ¿O no? Siempre nuestros papás nos lo dijeron, mira, pues ¿sabes qué? Pues si me sacas buenas calificaciones, te voy a comprar el trompo. Bueno, ahorita yo sé que es el iPad, el PS5 y todo eso, te voy a comprar el iPhone nuevo, pero antes era el trompo o el yoyo. Bueno, no sé cómo se diga en Venezuela, el yoyo era el que aventaba uno así, no sé, el trompo, ¿qué más, hermano? Había muchas cosas, ¿verdad?, que nos prometían nuestros papás y uno era feliz. Ahora si no tienes el iPhone 16, ¿cuál es el que viene, Amy? El 16, tu hijo te anda poniendo una cara de, no lo digo por ella, no lo digo por ella, no es eso, sino que cómo ha cambiado el tiempo o cómo ha cambiado las circunstancias, pero no todo se nos dio. No todo fue posible para nosotros darlo, y no es que Dios no pueda dar todas las cosas, pero en Hechos capítulo 16, simplemente en el sentido de obediencia, en el sentido de lo que Dios nos pide conforme a su palabra. En Hechos 16:31 hay una historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del famoso dicho de Jesús? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es muy famoso, algo que todos lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero este hombre fue salvo. Yo creo que este hombre carcelero, porque había sucedido un terremoto, Pablo junto con su compañero de viaje había sacudido la cárcel porque cantaban y este carcelero pensaba que todos se habían ido y se habían escapado, y la única salida para el carcelero, si se habían escapado todos los que estaban encarcelados, era la muerte. No había otra salida para el carcelero. O sea que el carcelero ya estaba muerto cuando llegaran los altos líderes a matarlo. Y en el 6:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos creemos de que bueno, ahí está, salvación por fe. Ciertamente sí, pero más adelante en el 34 vemos que la salvación se hace presente a través de su hecho o de su acto. Muchos podemos citar este texto y dicen que al creer es la única condición. Y sí es cierto, la única condición y requisito para salvación, porque por fe se cree en el Señor Jesucristo y sea el salvo. Pero también podemos ver en el 34, hace claro, en esa misma hora, en esa misma tarde, fueron ellos bautizados. ¿Quién? El carcelero
y su familia. ¿Sí o no? Ahí está en el 34. Si me lo pone, hermano, por favor. Y llevándolos a su casa, a Pablo, dice, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Jesús, pero habla de que fueron bautizados. Y acuérdense esto, que antes no es como ahora el bautizo. El bautismo de que ahora creo que el Señor me salvó y vienen y a veces han visto aquí una pila o una alberquita chiquita y los bautizan, y es la confesión que hace uno pública. En aquel tiempo a ser bautizado es que dejaban lo que creían antes para creer en Cristo, y en aquel tiempo perseguían a todos que confesaban a Cristo como su Señor y Salvador y eran bautizados, porque ya estaban declarando una nueva fe. Entonces ellos fueron bautizados ese día. El que pide y el que cree deben cumplir los requisitos, o sea, mandamientos. Mira que te mando. A Josué le dijo, mira, yo estaré contigo, esta palabra no se apartará ni de día ni de noche, pero mírame que te mando que te esfuerces y que y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días. Es algo, el haber sido bautizados es el dar fe y testimonio de que su vida estaba en manos de Dios y querían profesar ese evangelio que Pablo le había predicado, que Pablo le había dicho, y él creyó por fe y ahora estaba haciendo un acto de obediencia. ¿Me explico? O sea, el bautismo, yo creo en el Señor Jesucristo y quiero vivir esa vida sujetándome a su palabra. A través de su vida, en el creer demostró su fe. Y el obrar y dar testimonio, él confesó en el bautismo de seguir y servir al Jesús. Otro pasaje, el etíope de Felipe, ¿qué me impide ser bautizado? Le dijo, ¿crees en esto? Sí creo. ¿Qué me impide ser bautizado? Fue y bajó a las aguas y fue bautizado. La fe pura y verdadera va acompañada de obras. Mientras que las obras demuestran la fe, como dice Santiago capítulo 22 al 26, la fe que decimos profesar, de aquí en el que hemos creído y tratamos de vivir como Él vivió y nos mostró el camino. Amén. Él marcó el camino y solamente quiere que creamos en Él y caminemos en ese camino, en obediencia, en sujeción al Padre. Fíjense que Santiago dice esto, pero alguien puede decir, Santiago capítulo 2, dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Todos? ¿Qué tenemos fe? Fe en el Señor Jesucristo, de que si Él viene o si de repente empieza una corretiza con nosotros como cristianos, ¿nos vamos a mantener firmes? Fíjense que esta gente, el carcelero, por confesar que Cristo y su casa era, ¿cómo se le puede decir? Calificaba para que llegaran a su casa los romanos o quien sea, agarraran a sus hijos y lo empezaran a golpear y niega tu fe. Eso era en aquel lado. Ahorita en este tiempo, pues pues mejor le sigo. Unos tienen fe, otros hacen buenas obras, dice Santiago 2:24. Mi respuesta es que lo que no puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Por eso es importante dar buen testimonio. Aquí dentro, pues todos somos ángeles, ¿verdad? Todos tenemos la aureolita. Mira, voltea a ver al hermano que está a tu lado, la alita que tiene atrás, ¿verdad? Las vestiduras blancas, todos se ven hermosos, pero allá afuera es donde está el problema, donde nos sale un cuerno y luego otro, y la aureola se fue. Qué curioso, ¿no? Dice, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen que hay un solo Dios? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, dice, qué bien, pero lo dice Santiago con una manera, el vocabulario o la expresión, me imagino que dice, qué bien que ustedes crean que hay un solo Dios, pero los demonios, déjenme decirle que también creen que hay un solo Dios. Pues cómo no, fue el que los expulsó de ahí arriba, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a saber que tu papá te dice algo y todo? Pues es tu papá, ¿verdad? No, vaya y haga eso. Pues ¿quién mandó? No, pues mi papá. No, pues sí, ¿no? Entonces, habla acerca, dice, los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Dice aquí, no seas tonto. Esa persona con la que estaba hablando, no sé qué ha de haber sentido cuando le dijo eso. La fe sin hechos no sirve para nada.
¿Sabes por qué? Le dice Santiago. Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció a su hijo. Aquí está mi hijo. Y lo llevó hasta ese momento. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Yo soy cristiano. Yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no aquello. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. No os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Es que yo oro todos los días, pero tu vida no demuestra que verdaderamente oras para tu propio deleite. Pero no oras para hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? No oramos para hacer la voluntad de Dios. El Señor te ha dicho: aléjate de estas personas que te hacen daño. Aléjate de esto. O sea, hablo de personas que la mera verdad no son de bendición, y personas que nos hacen daño, personas que a veces de hacer un bien a nuestra vida hacen daño, amigos que a la verdad nunca han querido aceptar a Dios y ofenden a Dios con sus hechos, con sus comportamientos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. 23. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura: Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Juan capítulo 3 versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos, hablando de pedir de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Qué es guardar? Atesorar. Pero guardar es cumplimos sus mandamientos. Ahora tratamos de cumplirlo y hacemos. En primera de Juan 3:22 dice: guardamos sus mandamientos, recibimos su palabra, y dice: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan, ahí mismo 5:14. Y esta es la confianza que ahora tú y yo como hijos tenemos, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios, ¿qué va a hacer, hermano? Te va a oír. Cuando tú y tu papá, cuando tú como papá más bien, le pones unas cosas a que hacer a tus hijos, le llaman quehaceres, ¿no? O le podemos llamar diligencias también. Y cuando tu hijo viene y te dice: ya terminé, papá, mira, ya es esto y esto. Tú como padres, ¿cómo te sientes? Hizo la voluntad que tú, o sea, se apegó a la voluntad que tú como padre le dijiste: quiero que hagas esto y esto. Y tú cuando llegas a casa ves, te sientes un padre satisfecho. Y si tu hijo te pide algo, ¿qué vas a hacer? Adelante, siempre y cuando sea algo no fuera de lo que vaya a ofender la familia, o simplemente puedo ir a tal lugar, puedo visitar tal persona, o me compras algo. Bueno, como padre se lo das. ¿Qué implica, hermanos, el pedir? La palabra pedir. La palabra pedir indica que el orar no es un rito o una ceremonia. El orar, el pedir, es en modo comunicarnos y tener la confianza de pedir en el sentido ordinario de esta palabra, de pedir. Todos pedimos. ¿Cuántos han pedido favores aquí? ¿Verdad? Todos hemos pedido un favor. Todos hemos pedido algún favor en la vida. ¿Y cómo se siente cuando la otra persona te responde con bien? Pero ¿qué se siente cuando la otra persona te dice: no te puedo ayudar, ya me debes tanto? Ahí está el problema, ¿sí o no? Ya me debes tantos favores. O sea, te lo van contando. Pero qué bueno se siente, o qué padre se siente cuando puedes comunicarte con alguien en una comunicación sincera, de confianza. También el pedir implica que somos totalmente dependientes de Dios. Fíjense que en Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. ¿Qué pidió el fariseo? ¿Se acuerdan aquel pasaje de la Biblia en Lucas 18? ¿Qué pidió el fariseo? El fariseo no pidió nada. El fariseo nunca pidió nada. Y según él dio gracias a Dios, porque él dijo: no, yo doy gracias a Dios porque no soy como ese publicano. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Se jactaba de él, o sea, yo no soy como tal. No dio. El fariseo su orgullo lo cegó. No pidió nada y no dio gracias según los labios, según de sus labios no salió algo de agradecimiento, pero era algo ficticio, algo hipócrita de él, sino que solamente quería hablar de su propia justicia.
Yo no soy como él. Yo doy diezmo de todos. Yo oro 2 veces a la semana. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo oro. Y su vida era, por eso le dije hace rato, nuestra vida puede ser un desastre allá afuera. Implica que no confiamos en cosas materiales, como decía hace rato mi hermano, aunque las necesitamos, pero nuestra confianza no está en ellas, sino en la providencia de Dios. No confiamos tampoco y no somos partidarios de que quien Dios ponga al mando en este país es porque Dios va a cumplir su voluntad, como lo ha hecho en México o como lo está haciendo a lo mejor en Sudamérica. Aunque nosotros pidamos de que es que Él conviene, es que, bueno, ¿quién se apega más a la palabra de Dios? Y aún así, pues los reinos o los príncipes o los reyes de este mundo cumplen algo de la voluntad en el tiempo de Dios que es agradable y perfecto. No podemos hacer simplemente más que postrarnos y orar. De la única manera que nosotros dice, yo quiero que mi esposa cambie. ¿Sabe qué? Alguna de las cosas que a veces nosotros oramos como si no quisiéramos recibirlas. Yo quiero que mi esposa cambie. Yo voy a orar por ella para que cambie. Pero el problema soy yo. El que yo tengo que cambiar es desde acá adentro. Y yo quiero que yo oro para que sea no sé qué y que no sé cuándo. Dios primero está viendo mi corazón. Pero a veces oro para que cambie, pero como si no quisiera que cambiara. Sigue igual. O sea, no recibir esa bendición de Dios. No, es que sí estoy orando por mi esposa, por mis hijos y todo, pero no queriendo cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no queremos demostrar el amor de Cristo. No queremos nosotros ser diferentes. Nosotros queremos que nuestras oraciones se respondan a que las personas cambien primero antes de cambiar nosotros. Amén. Siempre es así, hermano. Siempre el ego emana de la humanidad. Esa soberbia siempre de que si ella no me viene y me pide perdón, yo no la voy a perdonar. O a veces decimos, yo ya la perdoné, pero que no se me cruce enfrente, porque le meto la pata y que se caiga. Imagínense, ¿verdad? Pero también vamos a ver otra palabra, o terminando esta. El pedir implica la humildad. Cuando dice pedid y se os dará, pero implica humildad y sinceridad, con un corazón contrito y humillado. Implica comunión con Dios, porque pedimos como hijos de Dios. Él nos oye y ayuda como nuestro Padre. Amén. Él nos oye y ayuda. Pero también, ¿qué implica la palabra buscar? Implica la oración sincera y intensa. En Daniel capítulo 9 versículo 3, fíjense que Daniel estaba pasando un momento difícil. Ellos estaban en Babilonia cuando fueron deportados o llevados, sacados por este rey Nabucodonosor, y los llevó y servía al rey. Pero Daniel hizo una oración, dice: y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, cilicio y ceniza. Y dice Daniel capítulo 9 versículo 4: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, Dios digno de ser temido, que guardas al pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando pedimos a Dios, en pedir, en buscar y en llamar, tenemos, hermano, hay un requisito: tratar de buscar sus mandamientos y su voluntad, que es perfecta. Dice Daniel, fíjese que reconoce: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea que hemos desobedecido. ¿Cuántos desobedientes sabemos aquí? Yo me incluyo, porque si yo digo no, yo no, ya mi ego triunfa. ¿Sí ve? A veces desobedecemos, hermano. A veces somos desobedientes. A veces Dios es muy puntual en: mira cómo tratas a tus hijos. Aquí está una. Mira cómo tratas al prójimo. Pero yo por acá digo: vengo, aleluya y aleluya, gloria a Dios y todo. Yo te amo, Señor. Y cuando pasa la primera de cambio, empezamos a maltratar. Porque la palabra de Dios se reduce en esto, ¿no? Los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ves? Y esto también va para los jóvenes que están aquí. Yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá y todo. Y a veces nos olvidamos y faltamos el respeto. Se nos olvida tener el cuidado. Y lo digo también porque yo soy hijo. Y pasamos por esto, de que a veces nos olvidamos de nuestros padres. Pero también los hijos, los padres,
están con ellos y viceversa. Hay algo recíproco entre los dos, pero implica eso, implica el esfuerzo personal, el buscar, el buscar a Dios. O díganme ustedes, hermano, ¿cuántos de ustedes han perdido algo y no lo buscan con desenfreno? ¿Sí o no? O ustedes son de las personas de que perdí $100. ¿No les importa? ¿En serio? Y más si sabes que era para cabalar para la renta. Ahí andas moviendo cajones, la casa, hasta te encuentras cosas que ya habías dejado de buscar. ¿Sí o no? Buscar implica esfuerzo personal, porque en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Habla de buscar, porque el que busca, encuentra. Ahora nosotros buscamos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida. Implica que sinceramente cooperamos con nuestra oración de venir: yo vengo, Señor, a postrarme delante de ti para buscar tu voluntad para mi vida, para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser un buen hijo, para ser un buen hijo tuyo. Fíjese que Isaías capítulo 55 habla acerca de esto, de hacer su voluntad, de buscar. Nos esforzamos para hacerla, insistir en que otros lo hagan. Pero Isaías 55:6 nos dice muy directamente, dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, llámenlo mientras está cerca, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. La salvación de Cristo está a la mano. Simplemente tenemos que ser sencillos, humildes y reconocer nuestro pecado y entregarle nuestra vida a Él. Versículo 7: que el malvado deje su camino, su costumbre, sus actitudes, sus hechos malos y pecaminosos. Que el perverso deje sus ideas. Vuélvase al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso. ¿Qué es Dios? Generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar, hechos, o sea, actuar, no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma, y lo dijo un profeta. Esto no lo digo yo, el Señor lo afirma. Entonces también, ¿qué implica llamar? Pedid, buscad, llamad. Implica perseverancia. Nunca dejes de orar: Señor, cámbiame, conságrame más. No es que dejemos de pedir las cosas que queremos que los demás hagan con nosotros, o las cosas que necesitamos en esta tierra. ¿Por qué no empezamos a pedir, buscar y llamarle a Dios para decir: Señor, termina, siga haciendo la obra en mí, cámbiame, renueva? Hemos entonado el canto: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿Tú quieres seguir igual? Hermano, en la vida que tú tienes ahorita, que puedes decir: híjole, he metido la pata varias veces. ¿Quieres seguir igual? He engañado a mi familia varias veces, he hecho esto, he ofendido a tal persona. ¿Quieres seguir igual? Llamarle al Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarle mientras está, llamarle mientras Él está cercano. ¿Qué implica? Jesús en la oración es el método que tenemos, o la manera que nosotros podemos entrar ante el trono de la gracia para que Él nos escuche y nos oye. La perseverancia en la oración, por eso los martes estamos orando por usted, por cada uno de ustedes, para que Dios los bendiga, le vaya bien. Pero no solamente eso, para que Dios le muestre su salvación, le muestre que Él es santo, le muestre que Él es digno, le demuestre en su vida de cuánto necesitamos de Dios. No de una nación que nos va a sacar de pobres, no de a ver que el presidente nuevo que nos dé lo que nos dé. Y si es una corretiza, pues una corretiza. Pero Dios tiene cuidado de los suyos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice una corretiza? Bueno, si usted lee los primeros 70 años de la iglesia, había un hombre llamado de Nerón que odiaba a los cristianos. De hecho, sus cabezas, usted lo puede ver en la historia de la iglesia, quemaba, cortaba las cabezas y las ponía en un pasillo largo de todo aquel que nunca negó a Cristo, que se mantuvo, y quemaba sus cuerpos a veces hasta vivos, y sus cabezas las tenía como casi un trofeo en un largo pasillo. Pero digo, y no digo que este presidente o cual sea, quien sea, hermano, lo va a hacer o no lo va a hacer. No estoy diciendo que para los que votan, pues voten tranquilamente, o sea, con confianza.
Nunca vamos a utilizar el púlpito para decir por quién hacerlo, no, es libertad de cada quien. Pero en cuanto a lo de Dios, manténgase confiando en Dios, porque nuestra perseverancia en la oración se enseña en muchos textos. En uno de ellos que todos conocemos, que es donde me siento excluido, ¿eh? Es el texto donde me excluyen. Dice que oremos sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Por eso digo, me siento excluido, porque orad sin cesar. O sea que cuando el martes me lo estoy creyendo de que no voy a ir, para que le eche más gana a la oración. Orad sin cesar. No, no es un mandamiento ni nada, ¿verdad? Es simplemente pero perseverar en la oración, hermano, velando en ella y en acción de gracias. Pero cuando nosotros pedimos, ya para ir casi aterrizando, pedimos, volvemos al 7:7 de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Estos verbos activos. También hay otros verbos no pasivos, sino activos, que es los verbos que dice recibe, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. El que trata de vivir, cumplir, obedecer conforme a los alineamientos de Dios, de sus palabras, su oración, hermano, será aceptada. Amén. Aún así, con todo esto quiere decir que no somos perfectos, pero queremos hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Lo único que Dios dice: quebranta tu corazón, abre tu corazón. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí creo. Ahora sigue mi palabra, obedece mi palabra. Dios contesta nuestras oraciones en varias maneras. En primer lugar, tenemos la plena seguridad de que Él nos oye si estamos en comunión con Él todos los días, y que Él nos ama y quiere ayudarnos y bendecirnos. No siempre concede las peticiones que queremos, déjeme decirle eso, como los ruegos de un hombre llamado Pablo. ¿Se acuerdan que había llorado y orado 3 veces para que ese aguijón que él tenía fuera quitado? Pero Dios le respondió. Pablo le dijo: yo no acepto un no como respuesta. Dios le dijo: bástate en mi gracia. A veces tú no has aceptado ciertas cosas, y a veces Dios te dice: ¿sabes qué? Bástate en mi gracia. Señor, pero yo estoy queriendo que esto he orado 3, 4, 5 veces, y el Señor te dice: espera. O te ha dicho no, o te ha dicho: ¿sabes qué? Solamente bástate en mi gracia. Quítame este aguijón que me duele, bástate en mi gracia. Fíjense que en esta parte, acompáñame al versículo más adelante, el versículo que sigue para ir. Bueno, el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una, ¿qué? Piedra? Y si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró al Padre y todos los discípulos le dijeron: Señor, no tenemos qué comer? ¿Se acuerdan? No tenemos qué comer, no tenemos para darle a tanta gente. Había muchos niños, había mucha gente, no tenemos. ¿Qué multiplicó Dios? El pan y los pescados. Sencillo. En el desierto, ¿qué pedía la gente? Dice que cayó maná del cielo. Y dice que Él es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Dios está viendo, nos está diciendo de que dependamos de Él, que Él es el pan que nos da vida, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el pan que nos suple nuestras necesidades. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué hombre hay de vosotros? Jesús razona de lo menor a lo mayor. Todo padre amoroso desea complacer a su hijo, ¿verdad, papás? ¿Sí o no? Pídame todo lo que quiera, mi hijo. ¿Y sabe qué? A veces lo que hacemos, niños malcriados, porque le damos todo. Pero por acá nosotros, con la esposa y todo, es que a mí nunca me dieron eso, y porque nunca me dieron eso, yo se lo voy a dar todo a nuestros hijos. ¿Sabe que le estamos haciendo un mal? Inconscientemente es un mal. Aunque nosotros, la Biblia nos enseña de que nosotros, siendo malos, saber dar cosas buenas a nuestros hijos. Todo padre amoroso. ¿Cuántos padres amorosos hay aquí? ¿En serio? Ahorita le vamos a hacer un quiz a sus hijos allá
en la clase a ver si es cierto. Dicen que los niños dicen la verdad, ¿sí o no? Sí, amén, dice. Fíjense que dice la palabra de Dios que sabiendo nosotros siendo malos, pero no siempre le da lo que pida a su hijo, o sí, papá o mamá. La mamá dice que a veces le da todo, ¿no? Fíjense que hay algo tremendo, déjeme, voy a hacer un paréntesis, porque me voy a meter a lo mejor en un área donde no. ¿Cuántos de nosotros como padres hacemos esto? Y eso lo estaba hablando con mi esposa hace poco. Nosotros nos vamos a trabajar, ¿sí o no, papás? Nos vamos a trabajar, vamos al sueño americano, ¿va? Vamos a trabajar porque venimos a triunfar. Y la mamá se pasa todo el día, la que todavía no lo manda a la escuela, porque es un oxígeno para la mamá cuando los niños se van a la escuela. Es un oxígeno. Pero cuando no, está la mamá todo el día luchando con su hijo, con su carácter, que la mamá lo ve y dice, ay, idéntico a tu padre, desobediente, duro, testarudo, terco y todo. Bueno, la mamá ahí sacando sus frustraciones, ¿va? Pero la mamá luchando con el niño todo el día, con la nena. Entonces la mamá lo pone en disciplina porque el niño rompió ciertas cosas, se portó mal. Es más, lo moderno, la cacheteó a la mamá, le dio unas buenas. Y la mamá lo regañó, lo castigó y todo. De repente, a las 5 o 6 de la tarde, se oye el chiflido del papá. Y él, ya llegué. Y viene el niño contento, bueno, entre comillas, contento el niño porque llegó papi. Y papi lo empieza a chipilear y todo. Y la mamá en la cocina cocinando, echándole más chile para que le pique al marido, ¿va? Imagínense todo lo que la mamá luchó todo el día y el papá empieza a lisonjearlo. Empieza a decirle, ay, mi hijito de mi alma, ¿qué te hizo tu madre? Mi mamá me pegó y mi mamá me castigó. Bueno, hacen la voz más tierna, ¿va? Y con pucheros. Pucheros es caras de querer llorar y todo. Y el papá, todo orgulloso, pues sí, como él no pasó todo el día con él. Fue la mamá, o sea, embarró por aquí, pintó las paredes, saltó, rompió los muebles y todo. Y la mamá, es que hizo esto y todo, pero ¿por qué me lo castigas? Al Junior. Al Junior, ¿no? Yo por eso no le puse a mi hijo el mismo nombre, suficiente con el mío. El asunto es esto, hermanos, de que nosotros, todo padre amoroso desea complacer a su hijo, pero no siempre le da lo que pide, y menos cuando sabe que el hijo ofendió a su mamá o ofendió al abuelo. O llega con el abuelo, y es de los niños de esos bien amorosos, ¿qué abuelo? Y un puntapié en la espinilla, paz. Ay, hijo, es que ¿por qué le haces eso a tu abuelo? No, hermanos, no como papá. Por eso le dije, me iba a meter en un asunto, y por eso pronto va a haber clases para, conforme la palabra nos da, para padres y madres y matrimonios, que poco a poco vayamos afinando esas ideas de que no siempre le damos lo que ellos quieren, lo que ellos piden, ya sea porque no puede usted y a veces no podemos. Esa mentira de que Santa Claus todo lo trae, no es cierto. Ya sea porque no podemos o porque no le conviene al niño. ¿Sí o no, hermanos? Es como que, pues, ándele, mijo, váyase a traer las cocas, váyase a traer las tortillas. Pero el niño tiene 2 años, ¿cómo le vas a dar las llaves? ¿Sí o no? Pues no, nada, va. Nada que ver. Los padres hay ciertos padres, ciertamente, tampoco voy a ser de un solo lado, pero hay ciertos padres que abusan de sus hijos. Abusan, se burlan de ellos, los engañan. Hay casos de padres muy abusivos, pero la mayoría de los padres quieren cosas buenas para sus hijos, como usted, ¿verdad? Usted quiere cosas buenas para sus hijos. Entonces, cuando su esposa lo tenga en disciplina y todo, soporte eso, ayúdele, hable con su hijo y corríjanlo. Para terminar, Santiago capítulo 1 versículo 17, esta parte lo dice Santiago, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena proviene de Dios. Nunca olvidemos esto, hermanos. Cuando recibimos y gozamos de cualquier cosa buena de parte de Dios, aún así que nos llame la atención, es porque Dios al que ama lo disciplina, y a veces nos disciplina a nosotros. No digamos, entre nosotros como cristianos no creemos en esta parte de la suerte. Voy a ver qué dice mi horóscopo, o tírame las cartas.
Cuando ya está tirada la carta de Pablo, la carta de Juan, la carta de Judas, para nuestras vidas. Aquí están las verdaderas cartas, no son las que nos echan para ver qué nos toca el día de mañana. O el famoso cristiano que le gusta creerse lo de las galletitas chinas, ¿va? Fíjense, es algo bien curioso. O sea, las cartas, ¿qué números? Y vienen los números y algo que te prepara el destino según. Aquí está, hermano. Aquí está el destino para los hijos de Dios, los que hacen conforme su voluntad, los que piden, reciben, los que buscan, encuentran y hallan, y los que llaman, se les abrirá, si somos hijos. Para lo último, como pensé al principio, acompáñame nada más para terminar esto, Mateo 7:12, la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? La máxima de la vida moral, que también lo vemos en Lucas 6:27. Así pues, hagan ustedes como los demás quieren que los demás hagan con ustedes, porque eso se resume la ley y los profetas. 3 cosas. Todas estas cosas o todo este tipo de palabras estaban escritas en modo negativo. Por ejemplo, un rabí judío en el Talmud dice: lo que no te gustaría que te hicieran, no se lo hagas a nadie. Eso es la ley. En China, un tal Confucio había señalado esto: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Suena bien, ¿verdad? Suena padre. Fíjense, en Caldea, 2000 años antes que Jesucristo, el mentado código de Hammurabi, ¿sí lo han escuchado? Los que lo han escuchado, establecía la igualdad de las personas para aquellos de nivel social. Decía que si un arquitecto construía mal una casa y ésta se derrumbaba matando al dueño, ¿qué creen que iba a pasar? Ese arquitecto tenía que morir. Se dijo también ojo por ojo y diente por diente. Se dijo también, Sócrates dijo estas palabras, un filósofo, dijo: no hagáis a otro lo que os irrita cuando lo experimentáis tú a manos de otras personas o manos de otras personas. O sea, no lo hagáis. Los romanos también manejaban esta misma ley de la reciprocidad en forma negativa, a tal punto que uno de sus emperadores, Alejandro Severo, dijo estas cosas y la pusieron en el palacio donde él habitaba: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Pero ahora vemos en este último pasaje que Jesús dice, el versículo 12, que nuestro Señor Jesucristo, usando la misma costumbre que ellos tenían de hace muchos años, de los eruditos, solo que de manera positiva. ¿Cómo que de manera positiva? En todo lo demás decían: no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? No hagas. Pero Jesús dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la mala ley. O sea, esto fue lo que Moisés dejó y lo que los profetas dejaron. Con estas palabras, el gran maestro llamado Jesucristo de Nazaret no solo estaba otorgándonos la máxima de la ley moral. Cuando Jesucristo dijo en aquel día, en aquel momento en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús estaba derramando perdón para ti y para mí. Porque a veces nosotros cometemos pecados, hermano, sin saber lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado de la fornicación, del adulterio, es egocéntrico. El pecado de querer ofender es algo egocéntrico, de que solamente piensas en tu propio deleite. Solamente en el robar estás pensando en ti. El hacer otras cosas que ofenden a Dios, estás pensando en ti, no estás pensando en la otra persona. Estás queriendo ofender a la otra persona, estás queriendo ofender y menospreciar a la otra persona. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo puso el ejemplo por excelencia, el maestro: hacer el bien a los demás antes que ellos nos lo hagan a nosotros. Yo voy a ir a esa persona a pedir perdón, aunque yo no haya sido el ofensor, pero por querer estar bien con la familia, por querer estar bien en casa, por yo tener una conciencia tranquila delante de Dios, yo voy a ir y acceder. Jesús nos deja en la palabra nos dice: por cuanto el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva, cuando pecaron, fueron y se escondieron. Como muchos de nosotros, cuando pecamos, todo lo tenemos oculto. En el teléfono, textos prohibidos o cosas que están ahí prohibidas, nosotros las podemos ocultar, pero a Dios no se le pasa nada, porque dice que Dios ve todo.
Y por cuanto ellos pecaron, ellos se escondieron, hicieron ramas y se cubrieron. Pero Dios tomó la iniciativa, como en esta tarde Él toma la iniciativa para decirte: ¿dónde estás? Buscadme o pedid. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto Él está cercano. La salvación de Dios es hoy. Tu vida puede cambiar en muchas maneras. Te puedes hacer rico de la noche a la mañana, pero en Cristo Él nos hace una nueva criatura. Él te da una segunda oportunidad de vida, de vivir como Él quiere que vivamos. La regla expresada en forma positiva exhorta a los ciudadanos del reino, o sea, a ti y a mí como hijos de Dios, a actuar, hermanos. Actuemos ya. Se ha cansado el cristianismo de profesar fe en Dios y de pisotear la sangre de Cristo y su palabra, porque nuestros hechos niegan la eficacia de ella, porque nuestros hechos rechazan de que Dios verdaderamente nos puede cambiar de naturaleza. Tú dile al Señor: estoy cansado, pido y no recibo, busco y no encuentro, llamo y no se me responde. El Señor te dice: búscame mientras pueda ser hallado y sujétate a mis mandamientos y obedece mi palabra. ¿Tienes fe? Sí. ¿Me crees? Sí. Obedece. Obedezcamos a Dios. Por lo tanto, hermanos, como hijos suyos y siendo oidores y hacedores de su palabra, en esta tarde pidamos y se nos dará. Busquemos y hallaremos. Llamemos y Dios abrirá. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que perdone sus pecados? No le pidas un carro nuevo. Eso viene si Dios lo tiene bajo su voluntad. Eso viene si buscamos primeramente su reino y su justicia. Y lo demás es, Él le llama eso, se te añade de free. Pero vive una vida en obediencia a Dios. Ponte de pie un momento, si me haces el favor. La regla de oro, esta regla de oro es forma positiva y te impulsa a pedir perdón, pero accionar. Así como quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú. Hazlo tú. Si no quieres que te hagan mala cara, ¿qué vas a hacer, hermano? No hagas mala cara. Si alguien te atiende mal en un restaurante, bendícelo. Jesús lo dijo. Cuando os maldigan, bendíganlos. Cuando digan toda palabra de nosotros mintiendo, bendíganlos. Cuando te quieran dar un golpe en la mejilla, el Señor dice: pon la otra. Pero el orgullo no te deja. Cuando en tu casa, voy a hablar algo así, cuando en tu casa, y aquí está mi esposa, nos peleemos en el día, yo no me quiero ir acostado enojado con ella. ¿Sabe por qué? Porque un infarto fatal me puede llevar a la presencia de Dios y no le pude pedir perdón. ¿Me explico? No dejes para mañana, porque ahorita somos los hombres del mañana. No dejes para mañana lo que podamos hacer hoy. Si tienes que mandarle un texto a alguien y decirle: ¿sabes qué? Tu forma de ser me encanta. ¿Sabes qué? Perdóname si te ofendí. ¿Sabes que eres una persona que cada día utilicemos un momento el teléfono para mandarle un texto a alguien? No tiene que ser de la palabra, pero pedir perdón o decir: ¿sabes qué? Te amo mucho. ¿Sabes qué? Eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Sabes qué? Eres lo máximo para mí. ¿Sabes qué? Te bendigo. Pero estamos enojados, pero te bendigo en el nombre del Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermano, Él lo va a añadir. Igual, jóvenes, algo para cerrar con los jóvenes. Busquen a Dios, busquen a su pareja en Dios, busquen a aquel que Dios tiene preparado. La persona, te voy a decir algo, la persona que tiene Dios para ti ya nació. Amén. Solamente hay que buscar. Solamente hay que buscar a Dios y decir: Señor, enséñame tu voluntad. La persona que Dios tiene para ti ya nació, ya está ahí. Tienes que buscar, tienes que pedir, buscar y llamar. Señor, ilumíname, ayúdame en tu palabra. Quiero permanecer en ti. Cierra tus ojos y vamos a orar para poder despedir y poder orar.
Dile: Señor, en esta hora, si hay alguien aquí que ha estado pidiendo por muchos años y no has visto respuesta por meses, que ha estado pidiendo, que ha estado buscando, que ha estado llamando y dice: Señor, yo no veo la salida. El Señor te dice en esta tarde: persevera. Entra por esos mandamientos y sé obediente. No temas, no desmayes, simplemente persevera. Has entregado tu vida a Cristo y has dicho: yo lo quiero como mi único Señor y Salvador, y quiero obedecerlo y seguirlo. Señor, renueva mis pensamientos, mi mente, mi corazón, renueva todo mi ser. Quiero agradarte a ti, Jesús. Antes de agradar al hombre, quiero agradarte a ti, porque tú me vas a enseñar cómo agradar a mis hijos, cómo agradar a mi esposa, cómo agradar a mi hermano, Señor. Pero primero agradándote a ti, Señor. Cómo poder ayudar a mi hermano, cómo poderlo bendecir antes que agradarlos a ellos, Señor. Y me he encargado, a veces yo me he afanado en tratar de agradar al hombre y despreciarte a ti, Señor. Señor, en esta tarde te ruego, Señor, para que hagas la obra en nuestros corazones. Ore un momento, hermano. Un momento es una comunión con Dios, y dile: Señor, aquí estoy. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde estás en tu lugar, levanta tu mano y muestra tu corazón y dile: Señor, yo reconozco que he pecado, Señor, que he pecado y a veces me alejo de ti, que a veces ni ganas tengo de ir a la iglesia, ni tengo ganas de escuchar tu palabra, porque mi pecado, Señor, está enfrente de mí y me ciega, Señor, a querer recibir más de ti, Señor. En esta noche, en esta tarde, Dios, haz la obra, Espíritu Santo, en el corazón de las personas, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y si hay alguien que le guste en esta hora, que guste pasar aquí al frente y que nos permita orar por usted, porque tú puedes decir: yo he buscado, yo he llamado, yo he tratado de pedirle a Dios y no oigo respuesta. Permítenos orar por ti. Un momento, solamente un momento. Si alguien gusta pasar, el lugar está abierto. Si lo quieres hacer desde tu lugar, dile: Señor, aquí estoy, porque todo lo que hay en mi corazón, Padre. Señor, podemos decir en esta tarde: Señor, tú eres justo. Tú en todos tus caminos eres justo y bondadoso en todos tus hechos, Señor. Tú estás cerca de todos los que te invocan de verdad, Señor. Cumplirás el deseo de tu corazón a los que te temen, Señor. Cumplirás el deseo de tu corazón a aquellos, Señor, de los que te tememos, Padre. También escucharás el clamor y los salvarás, Señor. Los salvarás de lo que estén pasando, Señor. Señor, te invocaremos y vendremos a rogarte, Señor, porque sé que me escucharás. Podemos tener la confianza de que tú nos escuchas. Te buscaré y te hallaré, Señor. De día y de noche meditaré tu palabra, cuando te busque de todo corazón, Padre. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile esta oración: porque todo lo que hay, de todo tu corazón, dile al Señor. Dile al Señor: porque todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, confío en ti, esperando con paciencia, porque yo sé los planes de bien que tú tienes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, Señor. Para darnos un futuro y una esperanza plenamente en ti, Señor. Padre, en esta hora gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde está en su lugar, abraza a la persona que está a su lado. Abrácelo, bendígalo.
Abrácelo y bendígalo. Dile, te bendigo en el nombre de Jesús.